Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un riesgo que es crítico, pero que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo para los equipos legales y de cumplimiento. Hablamos del sesgo que se esconde en los grandes modelos de lenguaje, los famosos LLMs. Vamos a desglosarlo. A ver, la pregunta que realmente importa aquí y que defina todo no es una cuestión técnica, es una pregunta de negocio y, más importante aún, de riesgo legal. La pregunta es, ¿están nuestros sistemas automatizados perpetuando los mismos sesgos que llevamos décadas intentando eliminar? Esta idea va a ser el eje de toda nuestra conversación. Bien, en los próximos minutos, el camino que vamos a seguir es muy claro. Empezamos diagnosticando el problema y terminamos con un plan de acción concreto. Así de simple. Ok, empecemos por aclarar algo que es fundamental. El sesgo algorítmico no es un bug, no es un error de programación. En realidad, es más bien una característica que se hereda directamente de los datos con los que alimentamos a estos modelos. Datos que, claro, reflejan nuestra sociedad, con todas sus virtudes y también todas sus desigualdades. Entonces, aquí está el punto clave. El riesgo algorítmico es cuando ese sesgo se convierte en consecuencias reales, tangibles para una organización. Hablamos de posibles daños legales, de crisis de reputación enormes y, por supuesto, de un impacto financiero directo. Esto no es un problema técnico abstracto, no. Es un riesgo de negocio muy, muy concreto. Y bueno, ¿de dónde sale exactamente este sesgo? Hay dos momentos clave en la vida de un LLM donde el sesgo se incrusta profundamente. El primero es en la etapa de preentrenamiento, con esa cantidad masiva de datos. Y el segundo, paradójicamente, aparece en el proceso que se diseñó, en teoría, para hacerlos más seguros. Para entender la raíz, hay que ver los datos. Pensemos en Common Crawl, una de las principales fuentes para entrenar estos modelos. Resulta que casi la mitad, un 46% de su contenido está en inglés, pero solo el 19% de la población mundial lo habla. Este desequilibrio es brutal. Y no es solo un tema de idioma, Es básicamente la exportación de una visión del mundo anglosajona que termina amplificando sus propios sesgos culturales a una escala global. Y aquí es donde la cosa se pone interesante hasta irónica. El proceso que se usa para hacer que los modelos sean más útiles e inofensivos, ese que se conoce como RLHF o aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, resulta que tiene sus propias debilidades éticas. Este concepto es vital. El costo de alineación o alignment tax es el precio que se paga por la seguridad. Al entrenar al modelo para que dé respuestas aceptables, según un grupo de personas, corremos el riesgo de borrar puntos de vista minoritarios y reforzar una única narrativa, la del consenso mayoritario. Y así, el ciclo se cierra. El sesgo de cobertura durante el preentrenamiento distorsiona la realidad mundial. Luego, el sesgo de selección falsea cómo se representan las profesiones y roles sociales. Y para rematar, la alineación mete un sesgo de consenso que termina por aplanar la diversidad de pensamiento. Un problema en cadena. Bueno, ya vimos de dónde viene el sesgo. Ahora hablemos del impacto real. ¿Cómo es que este problema, que parece tan técnico, se convierte en un dolor de cabeza legal y reputacional para una empresa? Este número es alarmante. Es el porcentaje en que el algoritmo Compass, que se usó en el sistema de justicia de Estados Unidos, sobreestimó el riesgo de que la población afroamericana reincidiera. Esto ya no es teoría, es un daño real, medido, donde un algoritmo automatizó y multiplicó un prejuicio que ya existía en el sistema. Y esta frase lo resume todo. La inteligencia artificial no inventa la desigualdad, pero sí tiene el poder de industrializarla, de aplicarla a una velocidad y a una escala que nunca antes habíamos visto. Y en sistemas críticos, como la selección de personal, la aprobación de créditos o el acceso a la justicia. Y claro, los reguladores ya están tomando nota. Ojo con esto, la ley de IA de la Unión Europea ya clasifica de forma explícita a estos sistemas como de alto riesgo. Para cualquier compañía que opere en estas áreas, mitigar el sesgo dejó de ser una buena práctica para convertirse en una obligación legal que hay que poder demostrar. Ok, si el riesgo es real y además está regulado, la pregunta lógica es, ¿y cómo lo medimos?
El problema es que las métricas de toda la vida, como la precisión del modelo, simplemente no alcanzan, no son suficientes. Aquí está el meollo del asunto. Un modelo puede ser 99% preciso, pero si ese 1% de errores discrimina siempre, sistemáticamente, a un grupo protegido, pues el modelo es injusto y representa un riesgo legal gigantesco. El foco no debe estar en cuántas veces se equivoca, sino en a quién perjudican esos errores. Por eso se necesitan herramientas de auditoría especializadas. Marcos más antiguos como Crowspears, muy centrados en Estados Unidos, ya se quedaron obsoletos. La nueva generación de herramientas como Sesgo está pensada para contextos específicos como América Latina. Y la conclusión es clara: mitigar sesgos no es una receta universal. Lo que funciona para el inglés no necesariamente va a funcionar para el español. Por eso las auditorías regionalizadas son indispensables. Muy bien, pasemos a las soluciones. Una vez que medimos el riesgo, ¿qué podemos hacer? Hay varias estrategias, pero la verdad es que no todas son igual de prácticas desde un punto de vista de negocio. A grandes rasgos, hay dos caminos. Uno es intervenir antes o durante el entrenamiento, ya sea modificando los datos o el propio algoritmo. Estas son las soluciones más profundas, sí, pero también las más caras e inviables para la mayoría de las empresas. Implicaría reentrenar un modelo de estos gigantes desde cero. Imagínense el costo. La alternativa más realista es actuar después. Y aquí llegamos a la estrategia más relevante para la industria hoy por hoy, el intraprocesamiento. Esto se aplica durante la fase de fine-tuning o ajuste fino, que es justo cuando las empresas adaptan los modelos grandes a sus necesidades específicas. Es por lejos el punto de mayor impacto práctico y con la mejor relación costo-beneficio para mitigar el sesgo. Finalmente, todo esto nos lleva a un plan de acción. ¿Qué deberían estar haciendo los equipos legales y de cumplimiento para gestionar este riesgo de forma proactiva y no reactiva? La hoja de ruta es bastante clara y tiene 5 pasos. Primero, invertir en datos regionalizados para pelear contra el sesgo de origen. Segundo, adoptar auditorías culturalmente sensibles, como sesgo. Tercero, estandarizar el intraprocesamiento como la técnica de mitigación por defecto. Cuarto, integrar estas auditorías de forma continua, no como algo de una sola vez. Y quinto, monitorear de forma activa el costo de alineación para no terminar sacrificando diversidad en nombre de la seguridad. Y con esto cerramos el círculo. Abordar el sesgo algorítmico no es un problema técnico que se le puede dejar a los ingenieros. Para nada. Es una decisión estratégica, una decisión de gobernanza que define el carácter ético y la viabilidad legal de una organización en la era de la IA. La pregunta final no es técnica, es de liderazgo. ¿Cuál será esa decisión?